Hola a todos, bienvenidos a este webinar técnico educativo de colaboración entre Forex Analytics y FX Street. Lo primero, para español, por supuesto, lo primero, dar las gracias a todos los amigos de FX Street por hacer posible una vez más este webinar. Hoy, bueno, pues interesante tema de acciones americano. Vamos a ver temas sobre todo de los índices del Nasdaq, el SP 500 y, bueno, por ciertas acciones relativas también al índice del Nasdaq, que considero interesante. Recuerden que para mí, bueno, interesante es un instrumento pues, que tiene a la hora de comprar, lógicamente, un soporte o a la hora de vender una resistencia y que además tiene buen riesgo de recompensa. Bueno, les habla Leandro Andrada y comenzamos hoy el webinar. Vamos a empezar. Bueno, antes de comenzar por el webinar, recordarles que dentro de la página de FX Street, bueno, buscando aquí Leandro, si buscan Leandro, directamente Leandro Andrada, aquí ven posibilidades, bueno, pues los artículos que voy escribiendo, que se van publicando en FX Street, y aquí tenemos uno que se publicó entre el jueves y el viernes pasado, ¿no? De cara al fin de semana, posibilidad primera rally navideño. Bueno, comentado eso también, que aquí hay, bueno, pues artículos de relevado interés para quien los quiera leer en FX Street. Bueno, comenzamos por el SP 500, índice de la bolsa americana y también luego el Nasdaq. Para ello, me gustaría que se fijaran en, bueno, antes de comenzar también, las medias de 34, recuerden, es lo que considero el ciclo de mercado, aplicadas a los máximos, como siempre, a los cierres, a los mínimos, y también tengo el indicador de momento. Recuerden que este es para la fractura de líneas. Por ejemplo, aquí se ha fracturado una de nuestras líneas. Tenemos una línea fracturada con momento, es decir, estamos por encima de nuestro ciclo de mercado, en lo que consideramos zona de compra. Recuerden que por debajo es zona de ventas, por arriba son las posibilidades de compras o búsqueda de soportes. Lógicamente en zona de ventas serían búsqueda de resistencias y a la fractura de líneas es lo que ya vemos si tenemos el momento o no, por ejemplo, en este caso, por encima de cero de cara a la fractura de esa línea. Una vez que hemos desarrollado los indicadores de forma sencilla, no tiene mucha complejidad, vemos que el SP 500, voy a hacer un zoom de la zona, observen que estamos por encima de nuestro ciclo de mercado. Por lo tanto, eso implicaría zona de compras, posibilidades de fractura clara con momento, y podemos trazar los niveles de control de riesgo de Fibonacci, como siempre lo hacemos. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Voy a situar el 100% en el punto más cercano a la fractura, aquí lo tenemos, y el 0% dentro de la aplicación de esta línea, que corresponde a este pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior al punto más alejado, aquí lo tenemos, ahí voy a dejar el 0%. Posibilidad del SP 500, en tanto en cuanto estemos por encima de ese importantísimo área. Fíjense, traders, que este área es un importante área, como ven, de soporte, ya lo ha sido en precisamente los históricos, posibilidad también de resistencia, indecisión, nuevamente ha fracturado soporte. Incluso si hago un zoom menos y me vengo más hacia la zona de la izquierda, verán que efectivamente es un área donde ya ha habido, bueno, pues alguna dinámica de soporte o resistencia con el precio. Ahora el precio está por encima de este área potente de soporte, por lo que la posibilidad de que el SP 500 vuelva a este área de los 43, 20, 43, aproximadamente 50, implicaría, trader, el precio está por encima, el área sería, bueno, como soporte. Al estar el precio por encima, hay posibilidad de un avance al siguiente nivel, 127,2%. Solamente en el caso de que el SP 500 fracturase nuestro ciclo de mercado, es decir, las medias de 34 exponenciales, se situase en nuestra zona de ventas, fracturase ese 42,80, esa posibilidad sería volver a entrar en ventas, y ahí tendríamos, bueno, pues problemas, ¿no? Con el típico de rally de Navidad que se establece, ya saben, desde noviembre, bueno, pues hasta la posibilidad de diciembre.
mientras que el SP500 esté, como digo, por encima de este soporte y, por supuesto, el área 4280, que sería el último área donde nosotros deberíamos de situar nuestra invalidación si estuviéramos largos, fuertes, comprados en este índice, el SP500 de la bolsa americana, como digo, como objetivo al 127,2%. Vamos a continuar con el Nasdaq. El Nasdaq 100, que como ven voy a hacer un zoom de la zona igualmente, y para ello me gustaría que se fijaran en dos cosas. La primera, estamos por encima igualmente de nuestras medias de 34 exponenciales. El indicador de momento, como ven, está por encima de cero, apuntando a compras. Y observen que ha producido la fractura de esta línea de pivote de máximos. De este pivote se ha producido la fractura de este pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior, esta línea que lo ven, fractura claramente con momento. Observen dónde se produjo la fractura. En esta vela con momento ascendente y seguimos por encima en el Nasdaq de nuestro ciclo de mercado. Ahora vamos a trazar nuevamente los Fibonacci desde el punto más cercano a la fractura. Fíjese que la fractura se produce en este área, el punto más cercano lo tendríamos concretamente ahí, posibilidad del 100-0 y por ahora soporte importante en los 15.000. Ahí lo ven, 55 para el Nasdaq. Luego el precio está por encima. De hecho, fíjense que si hago un zoom menos, observarán posibilidad de resistencia, posibilidad de soporte, nuevamente soporte, claramente en este área como soporte, como fracturado, viene una indecisión, posibilidad de resistencia, se apoya como soporte y el Nasdaq va hacia arriba. Por lo tanto, este área es un área significativa e importante para el Nasdaq. Posibilidades, por supuesto, de llegar como objetivo o como primer objetivo al 127,2%. Haciendo el mismo trabajo que hemos hecho con el SP500, observamos que tenemos el primer nivel por debajo de nuestro ciclo de mercado. Recuerden la media de 34 exponenciales, es decir, que si el Nasdaq nivel el libre por debajo exactamente, tenemos el 50, fíjense que es concretamente el 14.687, aproximadamente ese 14.700. Si el Nasdaq el Nasdaq 100 viene a tomar este área, este nivel, posibilidades nuevamente de invalidación y volveríamos a hablar de peligro con el rally de posible Navidad. Si el Nasdaq continúa por encima de este importantísimo nivel, los 15.000 puntos, posibilidad de como objetivo llegar a los 127. Luego, este nivel, el 50% de Fibonacci, el 14.687 de cotización, sería el último nivel donde yo debería de tener mi invalidación si estoy comprado, si estoy fuerte, igualmente en el Nasdaq, mismo estudio que hemos hecho con el SP500. Si hacemos un zoom menos del Nasdaq 100, observaremos que este área, tanto el área de soporte de los 15.000 aproximadamente, ven cómo ha sido también un importantísimo área de resistencia y por supuesto el área que estamos marcando como último soporte para el Nasdaq, a partir del cual, bueno, pues entraríamos en esa zona posible de venta, posibilidad de resistencia y continuación del movimiento descendente, y eso haría peligrar, por supuesto, en la rally de Navidad. Ven este 50%, ese 14.687, que efectivamente ha sido tanto un nivel importante de resistencia como de soporte también en los históricos. Tanto el Nasdaq 100 como el SP500 tienen por ahora una, bueno, predisposición ascendente. Bueno, visto eso, voy a buscar unas acciones, como por ejemplo la primera, Intel, Apple, Amazon, una serie de acciones relativas al Nasdaq que tienen, desde mi punto de vista, un buen recorrido, además tienen un buen riesgo de recompensa, vamos a ir viendo por qué, y además que exactamente estén prácticamente en alrededor de este día de hoy, bueno, con posibilidad, o si no de entrada, bueno, pues en el día de mañana que tenga una posibilidad de entrada. La primera acción que me gustaría ver relativa, por supuesto, es tecnológica, Intel Corporation del mercado americano, relativa al Nasdaq 100, es precisamente, aquí tienen el mnemónico, quiero que vean cómo ha fracturado directamente, bueno,
esa línea. Tenemos esa línea de pivotes de máximo. Voy a hacer un zoom de la zona para que vean cómo ha sido la fractura, concretamente en esta vela de color blanco. Aquí se produce la fractura y cotización por arriba con momento. Y luego el precio, observen que va hacia abajo. De hecho, tenemos hasta un hueco. Bueno, vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho con el Nasdaq y el S&P 500. Observen que este pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior es el que hemos considerado para trazar una línea. En principio era una línea de resistencia, en el lado de compra. Nosotros al principio hemos dicho que buscamos áreas de soporte para tratar de posicionarnos a favor y con las correlaciones que hemos visto a favor de la tendencia y con las correlaciones que hemos visto tanto en el Nasdaq como en el S&P 500, en este caso los dos índices importantes de la bolsa americana están alineados, están correlacionados. Vamos a tomar este pivote, que es el punto más cercano a la fractura, fíjense que se produce ahí la fractura, ahí tenemos el 100%, y vamos a llevar el 0%, bueno, al punto más alejado concretamente ese es el punto más alejado, 100,0, siempre recuerden dentro del ámbito de aplicación de la línea. La línea nace en este pivote, que es el inmediato a la izquierda superior, luego de todos los puntos que hay dentro de la línea, el más alejado lo tendríamos ahí. Ahí tendríamos el 0%. Luego ya hemos trazado nuestro 100, 0. ¿Qué deberíamos buscar ahora? El nivel de soporte que hemos estado del que hemos estado hablando anteriormente. Para ello yo me gustaría que se fijaran en este importante rango de la acción. El área que va de los 37 a los 37,50 aproximadamente, aquí lo tiene, 36,96, aproximadamente de los 37 a los 37,50. Es decir, que si se produce un pequeño movimiento al área de soporte que acabamos de encontrar, observen que es un área de anterior resistencia. Fíjense cómo ha producido también aquí resistencia como fractura. Parece que en esta fractura el precio no se entera de que tiene el área, pero fíjense cómo luego vuelve a testearla antes de realmente desarrollar la siguiente pierna descendente, esta vez como resistencia. ¿Por qué como resistencia? Porque el precio estaba por debajo del área. Siguiendo con esa misma filosofía, observen cómo el precio ha fracturado este área de soporte y si nosotros que somos traders, ya lo hemos comentado al principio, es importante siempre controlar el riesgo recompensa de cada operación que vayamos a hacer. Como mínimo buscamos operaciones 1 a 3. Eso siempre es lo más productivo, 1 a 3 o incluso ya saben que 1 a 5. Bueno, en este caso el 1 a 3 o el 1 a 5, quien nos lo dictamina es el gráfico. Es decir, no podemos caer en la tentación de, bueno, yo voy a hacer operaciones siempre 1 a 7, pongo aquí el stop, pongo aquí, bien. Pero nosotros nos debemos al gráfico, es decir, ese 1 a 3, ese 1 a 5, ese control de riesgo nos lo tiene que extraer el gráfico, lo tenemos que extraer desde ahí, del gráfico, perdón, lo tenemos que leer en el gráfico y tratar de hacerlo siempre, lógicamente, en las mismas condiciones. Para ello, si, como iba diciendo, si esta acción de Intel hace un pequeño retroceso, en este caso, al área que hemos determinado, prácticamente ese 3700-3750, importante área de soporte, tendríamos una invalidación de esa operación en el primer nivel de Fibonacci que tenemos libre en la zona de ventas. Fíjense que el 61,8 está dentro de nuestro ciclo de mercado y el primer nivel libre lo tendríamos en el nivel 50. Por lo tanto, el punto de entrada queda definido en este área, que es el soporte que hemos establecido porque el precio está por encima y ha sido, como vemos, resistencia anterior en los históricos. Si el precio viene a determinar este área de soporte, nosotros tendríamos que estar predispuestos con nuestro plan, con nuestro control, con nuestro sistema de trading a, como objetivo, el 127,2% y por supuesto el 161,8%. Punto de invalidación de esta operación, como digo, 50%. Hemos dicho que necesitamos como mínimo en las operaciones un riesgo de recompensa de 1 a 3. Bien, lo más que se aproxime el precio al nivel 78, este área de aquí, al 37,45, incluso un poquito por debajo, observen que la invalidación, es decir,
este área sería mi riesgo, que yo tendría que calcular mis acciones para, bueno, si estoy con un capital para hacer trading, por ejemplo, al 1%, si tengo $5.000, pues tendríamos que calcular mis acciones para perder lo que correspondiera, ¿no?, de ese 1%, según mi capital que yo tuviera, y no excederme de ese porcentaje de riesgo que yo tengo estimado, si es el 1%, si es el 2%, si es el 3%, si es el 5%, cada trader el porcentaje de riesgo que considere, que estima que es conveniente para él. Aquí sería el último punto de soporte válido en el cual ya, bueno, si fractura, debo de reconocer que estoy equivocado, porque la siguiente vuelta puede ser resistencia y continuar el movimiento descendente. Es por eso que este área, que es el último, como ven aquí, fíjense esta resistencia, este soporte, fíjense aquí resistencia, fíjense estas velas, soporte es el último soporte válido antes de entrar en una zona de espiral de venta, vamos a decirlo así. Luego, la acción de Intel, mientras que esté por encima de este nivel, que es la invalidación, podríamos tomar, por supuesto, dentro de nuestro área de control, largos con objetivo 127-161. Como decía, lo más que se aproxima al 78, con invalidación 50, perdón, tendríamos el 1 a 3 precisamente en ese 161,8% de Fibonacci, que correspondería cerca de los $43 aproximadamente por acción. Vamos a continuar con Apple. Apple es otra de las acciones interesantes que tienen una fortísima correlación con el Nasdaq. Fíjense, voy a hacer un fondo a la zona, porque Apple igualmente, observen de esta pierna, que no hay ningún pivote todavía de máximo. Fíjense que para que sea un pivote, una vela pivote, recuerden que tiene que tener dos velas por la derecha y dos por la izquierda. Por ejemplo, este pivote de aquí, esta vela no es pivote. No es pivote porque solo tiene una vela cuyo máximo no lo supera, la siguiente lo superó. Pero, por ejemplo, esta de aquí es pivote porque tiene dos por la izquierda y dos por la derecha. Eso es importante. Entonces, los pivotes los usamos precisamente para dibujar nuestras líneas, en este caso en zona de compra de resistencia, pivotes de máximos, resistencias que al ser fracturadas se convierten en áreas de soporte. Áreas de soporte donde yo puedo trazar mis niveles, como siempre hago, de Fibonacci, y observen que el nivel en el área, que va del área 78 al área 88, si hago un zoom menos y voy a los históricos, van a observar que es un nivel importantísimo. Fíjense cómo resistencia, aquí apoya como soporte, donde comenzó el movimiento, cómo vuelve el precio después de este hueco tan grande a pararse. Fíjense cómo se para durante varios días. Son por lo menos 8 barras, casi 9 barras, 8 barras, ahí tienen. La última barra al final lo tomo como resistencia y continuó la tendencia descendente. Observen que incluso con este hueco que parecía que esto se iba a ir no sé a dónde, observen cómo se para en el soporte. Es importantísimo ver eso. Se paró en el soporte y cómo se acuerda luego como resistencia, lo fractura, hay una indecisión aquí, lo apoya como soporte y continúa. En la siguiente fractura, observen que antes de establecer el movimiento principal, la acción lo toma una vez como resistencia, dos veces como resistencia. Luego, precisamente en el retorno, vuelve a tomarlo como resistencia y ahora lo ha fracturado sin testearlo. ¿Qué significa? Siguiendo con precisamente el mismo diagrama de precios que hemos realizado, fíjense, cada vez que lo ha fracturado ha venido a testearlo, cada vez que lo ha fracturado al final ha venido a testearlo, tanto de resistencia como de soporte. Pues si nosotros no vamos a correr detrás del precio, correr detrás del precio siempre tiene un malísimo riesgo-recompensa. Pero esta acción de Apple, si hace ese pequeño retroceso al área de soporte, concretamente el área de los 180,50, el área que va de los 178,80, fíjense aquí lo ven, al área de los 180,50, este área. Este área hemos determinado que es un excelente soporte, puesto que el precio está por encima y refleja perfectamente el movimiento de soporte y resistencia en los históricos. Si la acción de Apple viene a testear este área, nosotros tendríamos que predisponernos a posibilidades de compras como objetivo 127 y segundo objetivo 161. Hemos empezado con Intel,
pero esta acción tiene muchísimo mejor riesgo-recompensa. Fíjense que prácticamente el 61,8 es coincidente con la parte baja de nuestro ciclo de mercado. Luego, eso significa que nuestra invalidación debería de estar ligeramente por debajo de este 176, lo que implica que si yo tomo una entrada en mi área de soporte, digamos, en torno a este área, a lo más próximo que tomemos al 78,6 con objetivo 161,8%. Fíjense que observen este nivel, qué importante ha sido, como ha sido los históricos soporte, fíjense este grupito de velas aquí, soporte, resistencia, resistencia es un nivel importantísimo, este 161,8 para la acción de Apple, perfectamente alcanzable, posibilidad de 1 a 5, es decir, invalidación por debajo ligeramente del 176 con objetivo 161,8, eso es 1 a 5. Luego, esa es la posibilidad mayor que podríamos tener precisamente en Apple, mejor riesgo-recompensa que hemos visto que precisamente en Intel. Vamos a continuar con la siguiente acción, Amazon. Amazon es otra acción de Nasdaq, correlación con el índice importante. Vamos a hacer un zoom del área y me gustaría que observaran lo que está realizando. Observen esta pierna y nos ha producido la acción precisamente de Amazon un pivote de máximos sobre este área. Un pivote de máximos que con su inmediato a la izquierda superior podemos trazar una línea, aquí la ven, esta línea, correspondiente en principio es una resistencia efectiva hasta que se produce la fractura. Como ven, se ha producido esa fractura, además se ha producido con momento. Luego, la posibilidad de trazar los niveles FIBO, como lo hemos hecho anteriormente, primero en el punto más cercano a la fractura, el 100%, al 0% me lo voy a llevar al punto más alejado a la línea. Concretamente está ahí el 0% y aquí es 100%. Pues vamos a observar, sin correr nuevamente detrás del precio, que el área que va del 138 al 140,50 es un importantísimo nivel. Fíjense en los históricos como ya refleja anterior soporte, anterior resistencia, que luego incluso abrió con un hueco, posibilidad igual de resistencia. Fíjense ahí cómo se frena, soporte, ha sido fracturado, primera posibilidad de soporte, después de la fractura, luego automáticamente yo tendría que estar predispuesto a comprar en tanto en cuanto la acción, en este caso de Amazon, esté por encima de este área de soporte. Si la acción de Amazon llega a los 130,85, fíjense que este sería mi nivel crítico. Un nivel donde si yo hago un zoom menos, este 50, van a ver que, fíjense que resistencia, más importante, fíjense aquí, que soporte, fíjense aquí, que resistencia, importante nivel, donde si llega y lo fractura, por supuesto, entraríamos en una posibilidad de espiral de ventas, posibilidad de movimiento de rebote al nivel y continuación del movimiento en la zona de ventas. Luego, este sería el nivel crítico donde yo tendría que poner mi invalidación de cara a a un posible movimiento ascendente en la acción de Apple. Luego ya he encontrado, perdón, de Amazon. Luego ya he encontrado para Amazon, para esta acción, el área de soporte, el área de invalidación y me queda ver qué tipo de objetivo y de riesgo recompensa tengo. Bueno, primer objetivo en la acción de Amazon sería el 150, segundo objetivo el 158,61 de cotización, que corresponderían precisamente al 127,2% de Fibonacci, como ven, con la cotización de 150,02 dólares por acción, y aquí tendríamos el 161,8%. Luego, por ahora, si la acción de Amazon, que lo ven, se encuentra y se mantiene por encima de este soporte de los 138, las posibilidades son ascendentes con invalidación 50. El 1 a 3, en este caso de riesgo-recompensa, lo tendríamos precisamente en ese 161,8% que tendríamos en esa acción. Vamos a continuar con Netflix, otra acción que está desarrollando los precios, como ven, varias acciones, llevamos ya todas ellas con correlaciones precisamente tanto con el Nasdaq como con el S&P 500, sobre todo con el Nasdaq, en este caso que es su índice de referencia, ¿de acuerdo? Posibilidades nuevamente de
zona de compras, observen por encima de la media de 34, exponenciales, posibilidad de un primer pivote de máximos que me hace en este caso Netflix, la acción de Netflix, y luego lo fractura. Observen que en esta vela se produce la fractura y con momento. Luego, en este instante, yo ya puedo trazar mis niveles de riesgo-recompensa, como siempre lo hacemos, el 100% en el punto más cercano a la fractura, el 0% al punto más alejado dentro del ámbito de aplicación de la línea. Fíjense que de todos los puntos el más alejado lo tengo ahí, luego ahí tendría precisamente ese 0%. Bueno, vamos a ver por qué Netflix ha fracturado el 127,2%. Las proyecciones de Fibonacci, como ven en los históricos, observen aquí, posibilidad de resistencia, posibilidad de soporte sobre ese 127,2%, cotización 437,20 dólares por acción. Fíjense aquí que velas son diarias, soporte importante, importante resistencia, lo ha fracturado. Si el precio está por encima, cualquier movimiento que se apoye en el 127 debemos tener cuidado porque las posibilidades son de soporte y continuación al siguiente nivel de resistencia, en este caso sería el 161,8%. No obstante, yo, para mí, preferiría esperar a un mejor nivel. Aquí hay una posibilidad, ¿de acuerdo? Como de funcionamiento, como soporte este área y continuación, pero para mí el mejor área sería en torno a ese 409, el 88,6. Fíjense que también es una anterior área de soporte-resistencia y lo tienen tanto de resistencia como de soporte. En los históricos saben que ven soporte, soporte. Si hago un zoom menos de la acción, verán cómo ya tomo también resistencia, como en la fractura se apoyo como soporte. Luego, este área es un área importantísimo también de soporte, es decir, que podemos tener posibilidad de entrada en el 127,2% como objetivo. Observen los máximos, fíjense ese nivel, 188,6% de Fibonacci, coincidente prácticamente con esos máximos en la acción de Netflix. Cuidado, porque en esta acción nos podríamos ir a máximos y por supuesto tendríamos un nuevo soporte un poquito más abajo, en ese área de los 410 aproximadamente, con posibilidad nuevamente de marcarnos un movimiento ascendente. ¿Dónde estaría la invalidación de esta acción de Netflix? En este caso, bueno, yo tomaría el nivel 389. Fíjense que si tomamos ese área, si la acción de Netflix viene a visitar este área, bueno, a partir de aquí, pues las posibilidades son de venta. Fíjense que además es un área donde ya ha sido anterior resistencia y si hago un zoom menos, lógicamente también anterior soporte. Luego, posibilidades de que Netflix se introduzca por debajo de este área serían, lógicamente, resistencia y continuación a buscar los mínimos. Por ese motivo, yo tomaría este 61,8 como mi límite, es decir, mi punto en el cual ahí ya tendría mi invalidación y yo tendría que reconocer que me he equivocado y salir de esta acción y podría peligrar nuevamente el rally de Navidad para esta acción. Si la acción se mantiene por encima de los 410, estaríamos encaminados como un fortísimo soporte y bueno, podríamos desplegar una nueva pierna ascendente y ahí sí que podríamos tener un excelente movimiento de Netflix hacia arriba. Vamos a continuar con Microsoft. Fíjense en la acción de Microsoft que ya, de hecho, ha llegado a máximos. Observen que estamos en máximos, cuidado, pero no debemos de correr detrás del precio. Este área de máximos es un área de resistencia. Nosotros en una zona de compras, cuando la acción, voy a hacer un zoom mejor, fíjense que cuando la acción está por encima de nuestro ciclo de mercado, lo que buscamos son áreas de soporte para tratar de precisamente ir desde compras en soporte a toma de beneficios en resistencia. Para lo cual, fíjense, y vamos a fijarnos en este pivote de máximos. Este pivote de máximos que puedo trazar con su inmediato a la izquierda, precisamente superior, ese área en principio de resistencia efectiva. Resistencia efectiva, rechazo del área, posibilidad de fractura, estamos en zona de compra. Recuerden que las áreas de resistencia en zona de compras
Una vez fracturada, pues fíjese ahí, se convierten en soporte. De hecho, la fractura se produce igualmente con momento, como ven ahí en el indicador de momento, el OSMA, posibilidad de trazar nuevamente los niveles de control de riesgo de Fibonacci. Y van a observar que el nivel 161.8, perdón, el nivel 161.8, ahí lo tienen, anterior resistencia perfectamente ese área que coincide con los máximos. Luego, cuidado porque ahora mismo Microsoft estaría en un área de resistencia. ¿Qué debo de hacer yo? Bueno, pues esperar al área de soporte que tengamos por debajo. Primer área de soporte importante, el 127,2%. Es decir, que si la acción de Microsoft hace un pequeño retroceso al área de los $355, en ese momento yo podría con mi plan de trading, con mi sistema de trading, tratar de buscar largos compras en esta acción con objetivo el siguiente nivel de Fibonacci. En ese caso sería el 377,40 por acción, que corresponde al 188,6% de Fibonacci. Otro área interesante, por si acaso fallase este 127,2%, sería precisamente el área de los 100. Este área de los 100%. Y Fibonacci, como ven, ya ha sido tanto anterior resistencia como soporte y aquí perfectamente se ve como es resistencia. Luego, posibilidad de soporte, el precio estaría por arriba. Cualquier movimiento que se aproxime el precio tanto al 127 como al 100 serían excelentes oportunidades de compra controlando el riesgo, en este caso al nivel 78. Es decir, que si la acción de Microsoft fractura este área, cuidado porque ahí ya se introduce por debajo de las medias de 34 exponenciales en nuestro ciclo de mercado, posibilidad de, en este caso, resistencia y un movimiento un poquito hacia, bueno, pues hacia un soporte inferior. Luego podríamos tener ahí un movimiento descendente. Mientras que permanezca por encima de este soporte del 78,6 y por supuesto como posibilidad de entrada del 100, luego aquí estaría mi invalidación en el 78,6 de esta posibilidad, tendríamos ese movimiento ascendente con objetivo nuevamente el 161,8%. Google es una acción que fíjense que todavía no ha despertado. También tiene una buena correlación con el Nasdaq. ¿Qué significa que no ha despertado? Bueno, por ahora se encuentra dentro del ciclo de mercado. O sea que no hay ninguna... De hecho, ya llevamos 1, 2, 3, 4 con hoy 5 días dentro del ciclo de mercado. Luego se considera en rango. Sí es cierto que tenemos momento positivo y estaríamos esperando la fractura de Google de esta importante línea de pivotes de máximos. Observen que nos ha realizado aquí un pivote de máximos, que con su inmediato a la izquierda superior podemos trazar la línea de resistencia. Bueno, esta línea de resistencia por ahora es efectiva. Voy a trazar los fibos. En caso de que se produzca la fractura de esta línea en Google, ¿de acuerdo? La posibilidad de soporte en este caso sería el nivel 61.8. Observen este nivel 61.8, que es un importantísimo anterior nivel tanto de resistencia, que lo ven, fíjense, como de soporte. Ahora estaríamos precisamente en ese nivel como de resistencia. Si se produce la fractura del nivel, bueno, pasaría a soporte. Necesitamos también que fracture la línea de resistencia de pivotes de máximos y ahí ya tendríamos un soporte menor y un soporte mayor. Posibilidad de entrada en 61, posibilidad de invalidación, fíjense que aquí estaría muy cerca en Google, 50%. ¿Por qué? Porque si Google vuelve a fracturar los 129,75 y se sitúa por debajo, posibilidad ahora de resistencia en este importante nivel que vemos que ha sido tanto anterior soporte como resistencia y posibilidades de que incluso se venga a cerrar este hueco un movimiento más agresivo inferior. Por lo que nuestro plan con Google, en este caso sería fractura de nuestro área, la fractura del área aproximadamente de los $134 con acción y a partir de ahí soporte en los 134, soporte en los 132, invalidación en los 129,75. Una vez que hemos visto el control de riesgo que produce este gráfico en la acción de Google, posibilidad lógicamente de objetivo. Primer objetivo serían, en este caso, los 100. Tendríamos ahí ese 139,40 aproximadamente y el 144,50, que sería ese 127,2% de Fibonacci.
Por último vamos a ver otra opción importantísima, AMD. AMD también tiene una excelente correlación con el Nasdaq. Para ello me gustaría que se fijaran en, voy a hacer un zoom, en este pivote de máximos, ¿de acuerdo? Que con su inmediato a la izquierda superior, fíjense que podemos trazar este área, esta línea de resistencia, esta resistencia que ha sido fracturada claramente, fíjense cómo luego se apoya como soporte y con momento, bueno, posibilidades claramente de ese 100-0, posibilidad en este momento de por encima de 127, cómo se está apoyando como soporte, ha sido anterior nivel, como vemos, tanto de resistencia como de soporte, este 116,20. Luego, la acción de AMD, cuidado porque las posibilidades son crecientes y ascendentes al 161,8%. En este caso, mi invalidación, es decir, donde ya no tendría para mí ningún sentido estar comprado en la acción, sería el nivel 104,30. Si la acción de AMD, bueno, pues viniera a buscar el 104,30 y se situara por debajo, ahí podríamos tener una resistencia y continuación de movimiento inferior. Mientras que estemos por encima del 127 de nuestro ciclo de mercado y por encima, por supuesto, del potentísimo soporte que va del área 107 al 109, me estoy refiriendo al área 78,88 de Fibonacci, a este área, fíjense cómo ha sido anterior área de resistencia, fíjense ahí qué besito, soporte, soporte, qué cantidad de días en soporte, posibilidad de fractura, cómo vino a buscarlo como resistencia, cómo se hace una indecisión, luego resistencia antes de definir la siguiente pierna descendente, vuelve a buscarlo en el movimiento ascendente como soporte, fíjense, antes de fractura, perdón, como resistencia nuevamente y lo fractura, indecisión nuevamente como resistencia y no ha venido todavía a buscar ese área. Luego, para mí, este potentísimo área del 78,88 sería un excelente área para tomar consideración de compras. Bueno, voy a ir a la web de Forex Analytics. Recuerden que soy colaborador de la plataforma más completa de Forex Analytics. La pueden tener por $1 los 10 primeros días. Y bueno, pues interesante que nos da 5 posibilidades, 5 análisis, todos ellos en español, análisis macro, de velas, análisis técnico, de armónicos, ondas de Elliott. Fíjense que se analizan índices como por ejemplo el SP500, por ahora muy ascendente tanto en el corto como en el largo plazo. Hay un análisis de velas dentro de Forex Analytics que nos está proyectando el ascenso a los 4.800 puntos. Observen ahí prácticamente a máximos el SP500 ante la fractura de este pequeño canal descendente. Podríamos continuar, fíjense que estamos en mínimos crecientes, luego la posibilidad es claramente ascendente para el SP500 y encaja perfectamente con el análisis que hemos estado estableciendo tanto en el SP500 como en el Nasdaq, como en las acciones. Además, bueno, pues tiene Forex, por supuesto, criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y una sala de chat. Recuerda que tenemos una sala de chat para, bueno, pues estar aquí al rincón del trader, posibilidades, una charla general en inglés y, bueno, pues digamos que aquí podemos dialogar y comentar las posibilidades que tengamos. Bueno, traders, esto ha sido todo. Ya me despido. Un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós.